Bien, buenas tardes. Voy a tratar de explicarles más o menos cómo sería la situación para resolver la fuerza que tenemos tanto, por ejemplo, en este caso, en Q1 como en Q2, ya que en Q3 sabemos cómo resolverla a partir del teorema de Pitágoras. Para este caso, por ejemplo, yo les había explicado la situación que ocurría cuando teníamos que calcular la fuerza neta sobre Q1. Fijemos la fuerza neta sobre Q2. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero, ¿qué fuerza va a tener en Q2 debido a Q3? Entonces, si Q3 es positiva y Q2 es negativa, van a ser fuerzas de atracción. Es decir, que estas son las fuerzas que la podemos llamar F2,3, que van a ser fuerzas de atracción. Bien. Y debido a Q1 sobre Q2, también son fuerzas de atracción. O sea, si ustedes lo analizan, este es positivo, este es negativo, va a ser de atracción. Es decir, que yo voy a tener, esta es la fuerza F1,2. Bueno, y acá lógicamente voy a tener la fuerza F1,2. Bueno, observen este detalle. Justamente acá sobre Q2, si yo lo trato de poner de esta manera, voy a tener la fuerza F1,2, la fuerza F2,3, y lógicamente que si hiciéramos así en forma gráfica una resolución gráfica justamente de la fuerza total, deberíamos pasar paralelas por este extremo, paralela por este otro extremo, y la fuerza 2 va a quedar aproximadamente allí. ¿Cuál sería el cálculo de la fuerza 2? Fuerza 2 al cuadrado va a venir dado por F1,2 al cuadrado más F2,3 al cuadrado. Bueno, y acá es donde ustedes tienen que tener un cierto cuidado, porque acá se nos modifica un poco el teorema del coseno. El teorema del coseno nos dice que es menos, pero nosotros vamos a colocar más 2 veces la fuerza 1,2 por la fuerza 2,3 por el coseno del ángulo, que en este caso, como hemos modificado este signo, el ángulo este es este ángulo, que sería el ángulo entre las dos fuerzas. Bueno, ¿cómo calculamos ese ángulo entre las dos fuerzas? Que vendría a ser en todo el triángulo este ángulo. ¿Quieren que lo hagamos aparte? Hagámoslo aparte. Tenemos, este es el ángulo alfa que tenemos que calcular. Acá tenemos 4 y acá tenemos 5. 4 metros y 5 metros. Bien. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo, lo hago a través de la tangente de alfa, que es cateto opuesto, 4 metros, sobre el cateto adyacente, que son 5 metros. Esta división, metro con metro se va, me queda 4 dividido 5, que es un número, 0,8. ¿Sí? Y por lo tanto, el ángulo va a ser igual al arco tangente de ese valor de 0,8, que me va a quedar un valor de, ya les digo porque me falta justamente la calculadora. Y voy a tener entonces inversa tangente, recuerden que sería inversa tangente de 0,8. Eso me queda 36 grados, 39 minutos, 35 segundos. Bueno, cuando yo reemplazo, se van a encontrar con que, bueno, me encuentro con dos cosas muy particular. ¿Cuál es? Que cuando reemplazan
los valores que corresponden. Yo los tenía calculado en algún momento. F23 es 3,6, de acuerdo a lo que habíamos hecho la vez anterior, 3,6 por 10 a la menos 3 newton, y F12, que es este, me quedaba como F12 como 3,29 o 3,3 le podríamos poner por 10 a la menos 3 newton. Bueno, esos eran los valores. Cuando ustedes reemplazan F2 van a tener la raíz de quién, F12, que es 3,29 por 10 a la menos 3 newton, por supuesto, no lo he puesto, bueno, newton, al cuadrado, más 3,6 por 10 a la menos 3 newton al cuadrado, más 2 veces 3,29 por 10 a la menos 3 newton, y acá es donde me cometen el error, porque vuelven a repetir el 2 acá. No, es 2 por lo que vale F12 y lo que vale F23, que sería 3,6 por 10 a la menos 3 newton por el coseno, bueno, ya tienen ahí de 36 grados, 39 minutos, 35 segundos. Todo esto, por supuesto, dentro de la raíz. De allí en más, cuando hacen el cálculo, bien, esto va al cuadrado, es decir, bueno, no, dejémoslo así, este va al cuadrado, este también va al cuadrado, esto multiplico esto, por el coseno. Si el coseno en este caso es un coseno de 36 grados, porque es chico, el ángulo es menor a 90 grados, indudablemente se me va a terminar sumando, me va a quedar como suma. Ahora, si yo hubiera analizado el otro punto como lo analizamos la vez anterior, me hubiera quedado, en este caso, me hubiera quedado que en Q1, es decir, la fuerza 1 va a venir dada. Observen que Q1 y Q3 son de repulsión, bien, son de repulsión, y entonces aquí me está quedando la fuerza F13, quedándome una fuerza 1, más o menos aproximadamente allí. ¿Cómo voy a calcular esa fuerza 1? Exactamente igual. ¿Y qué ángulo tengo que utilizar? Todo este. Entonces, observen que si yo trazo una horizontal por allí, el ángulo este que está acá es exactamente igual a este ángulo, por ser alternos. Entonces, a 90 grados, es decir, para este otro ángulo que podríamos llamarlo beta, a 90 grados, beta, va a tener 90 grados más este ángulo de acá, que es alfa, serían los 36 grados, 39 minutos, 35 segundos. Por lo tanto, beta me va a quedar 126 grados, 39 minutos, 35 segundos. Esa sería más o menos la forma en cómo calculamos el ángulo. ¿Y cómo calculamos? La fuerza, esta es la formulita. No hay otra. Lo único, traten de no equivocarse y fíjense bien por el tema de las unidades. Lógicamente que acá debería quedarnos más o menos aproximadamente un valor de 10 a la menos 3 newton, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, dependerá un poco. Pero eso sería lo que más o menos nos debería quedar. Si observan, podríamos sacarlo afuera, sí, más o menos ese sería el valor. Traten de ver y ver cuánto es lo que les da. Bien, eso sería en definitiva todo. Espero que esta vez más o menos lo logren entender y puedan resolverlo.